Buenas tardes, soy la doctora Nelly Vázquez, cursando Fellowship en segmento anterior. En esta ocasión continuaremos con las cataratas en situaciones complicadas, en este caso en situaciones de hipermetropía severa. La hipermetropía suele considerarse, pues como ya sabemos, un error refractivo que proporciona buena visión de lejos y mala visión de cerca. Los ojos con hipermetropía severa, en este caso mayor de 3 a 4 dioptrías, presentan una serie de características anatómicas, patológicas y quirúrgicas diferentes. Dependiendo del grado de hipermetropía, los pacientes jóvenes suelen tener buena visión sin corrección durante un largo periodo de tiempo, perdiendo eventualmente la acomodación y volviéndose dependientes de la corrección óptica. Con hipermetropía severa, pues la corrección óptica es necesaria durante la mayor parte de la vida del paciente. Y la hipermetropía pues, puede deberse a una longitud axial más corta de lo normal debido a un defecto de crecimiento, que es la hipermetropía axial, también una reducción en el índice de refracción de la córnea o el cristalino, también una distancia excesiva entre lo que es el cristalino y la córnea, lo que es la cámara anterior, que pues es más profunda, o la ausencia total del cristalino, en este caso una faquia. Los ojos con hipermetropía severa son más propensos al glaucoma de ángulo cerrado, esto pues particularmente en pacientes ancianos. Esto se debe a un segmento anterior que es más pequeño que lo habitual, con una cámara anterior poco profunda y un ángulo que es estrecho. La cirugía en pacientes con hipermetropía severa puede ser bastante desafiante. Las dificultades implican la medición de la longitud axial, el cálculo del poder de la lente, ¿verdad? Y pues incluso la obtención de la lente disponible comercialmente, ¿verdad? Es difícil que consigamos un lente tan grande, ¿verdad? O elevado en poder. Las dificultades intraoperatorias de estos ojos pequeños pues están asociados con el espacio reducido en el segmento anterior, un mayor riesgo de hemorragia supracoroidea, síndrome de depresión del líquido, hemorragia expulsiva y la frecuente aparición de mala midriasis o incluso miosis, ¿verdad? La miosis intratable observada frecuentemente en estos pacientes se asocia a menudo con el uso prolongado de colirios mióticos que pueden estar relacionados con la formación de sinequias posteriores y membranas pupilares y alteración del cristalino. Es extremadamente difícil, ¿verdad?, en aquellos pacientes en los que la hipermetropía severa se asocia con microoftalmia también. Sin embargo, pues con los avances en la biometría, la FACO y técnicas de implante, como por ejemplo el piggyback, cuando es necesario, pues es posible lograr resultados satisfactorios, incluso en estos pacientes que son difíciles. En cuanto a la determinación de la longitud axial y del poder de la lente, las mediciones precisas de la longitud axial y la determinación del poder correcto de la lente son los pasos más importantes para lograr un resultado refractivo preciso en estos pacientes con hipermetropía severa. Para mediciones extremadamente precisas de la longitud axial se dispone de la biometría por interferometría de coherencia parcial, que también calcula con precisión la curvatura corneal y la profundidad de la cámara anterior. Lo que es el IOLMaster, pues fue el primer dispositivo de biometría sin contacto disponible comercialmente. Esta puede proporcionar mediciones extremadamente precisas, sin molestias para el paciente, y actualmente es el sistema más popular utilizado para el cálculo del poder de lente en cirugía de cataratas, según un consenso reciente que pues, se hizo en Italia, ¿verdad?, a principios del 2011. Por otro lado, pues los dispositivos de biometría por ultrasonido de contacto pues están normalmente calibrados a una velocidad moderada para ojos de dimensiones normales. Pueden ser fuentes de error cuando se utilizan en ojos excesivamente cortos, como los de los pacientes con este tipo de hipermetropía, y pueden inducir una indentación corneal durante la aplanación. Por lo tanto, pues se prefiere la biometría por inmersión para la medición de la longitud axial, ya que pues este método evita la aplanación corneal y permite una medición extremadamente precisa, ¿verdad? Y pues casi exacta. La profundidad de la cámara anterior y el grosor cristalino deben medirse con extrema precisión, ya que pues la posición efectiva postoperatoria de la lente y por lo tanto su poder efectivo en lo que es pseudofaquia dependen de todo esto, ¿verdad? Además, junto con la observación en la lámpara hendidura, la biometría se utiliza para determinar si un ojo hipermétrope tiene un segmento anterior normal o si es corto, y esto puede resultar útil al programar y realizar la cirugía. También es importante recordar que ni los ojos muy cortos ni los muy largos se adaptan perfectamente a las fórmulas estáticas de la lente, a pesar de las numerosas modificaciones que existan, ¿verdad? Y en consecuencia, pues en la hipermetropía, en su mayoría, los ojos quedan hipocorregidos. En cuanto a la anatomía quirúrgica del ojo con hipermetropía severa, pues la evaluación precisa de la anatomía quirúrgica del ojo hipermétrope, pues eso es fundamentalmente importante al implementar una estrategia quirúrgica exitosa con un riesgo reducido de complicaciones.
Los ojos hipermétropes pueden dividirse en dos categorías, aquellos con un segmento anterior corto y aquellos con un segmento anterior normal. Algunas características pues están presentes en todos los ojos con hipermetropía severa o microoftalmia. Hay otras características que se encuentran solo en una parte de ellos. En este caso voy a hablar sobre los ojos hipermétropes con un segmento anterior corto. En este caso solo una pequeña cantidad de ojos hipermétropes tienen un segmento anterior corto, un 17% según un estudio antiguo de Holiday, ¿verdad? Las características de dimensiones reducidas del segmento anterior son proporcionales a lo que es la longitud axial, que casi siempre son menor de 22 milímetros, y estas asociadas con un cristalino de dimensiones más o menos normales que tienden a empujar el iris hacia adelante, reduciendo la profundidad de la cámara anterior. La córnea tiene un diámetro pequeño también, pero un grosor normal. El iris es a menudo oscuro y grueso, y el ángulo es muy estrecho, ¿verdad? De 0 a 2 según la escala de Schaffer. Como resultado, estos ojos están predispuestos al glaucoma agudo, pues que no siempre se asocia con hipermetropía severa, y esta condición puede aparecer en pacientes jóvenes, es decir, menores de 40 años de edad. Frecuentemente este tipo de ojo requerirá cirugía de catarata tras una larga historia de glaucoma de ángulo estrecho o cerrado, frecuentemente post-iridotomía con láser, ¿verdad? Con una pupila muy pequeña que no puede dilatarse bien debido al tratamiento amniótico prolongado. La membrana de Descemet se adhiere menos firmemente a lo que es el estroma corneal en comparación con los ojos normales, y las pequeñas áreas de desprendimiento cerca de la incisión debido a la cámara anterior, que es poco profunda, pues deben ser monitoreadas de cerca, ¿verdad? El recuento de células endoteliales es importante porque a menudo aquí está reducido, y una consideración importante es esta, ya que pues el núcleo de la catarata es frecuentemente duro y el cirujano pues tiende a trabajar cerca del endotelio. Normalmente las células son bastante fuertes, con la excepción de algunos casos de microoftalmia en los que pueden ser muy débiles. La esclerótica y la coroide son normalmente gruesas, el vítreo tiene una consistencia normal, sin desgarros ni desprendimientos típicos de la miopía severa, y durante la operación de cataratas frecuentemente se produce presión vítrea y pueden estar asociadas con derrames coroideos. En cuanto a ojos hipermétropes con un segmento anterior ya normal, pues la mayoría de los casos de estos de hipermetropía severa o microoftalmia pues están incluidos en este grupo. Se menciona que un 83%. Las características distintivas pues que son un segmento anterior de tamaño normal, no proporcional a lo que es la longitud axial acortada. Las dimensiones de la córnea y la profundidad de la cámara anterior son normales, el ángulo está abierto sin riesgo de cierre. La longitud axial reducida es a menudo inesperada y solo se evidencia con la biometría, ¿verdad? En esos ojos, esta hipermetropía se considera un error refractivo por el cual el paciente a menudo va a solicitar cirugía refractiva temprana. Las células pues son a menudo débiles y a veces están asociadas con subluxación del cristalino. Y de igual manera, pues la esclerótica y la coroide son gruesas y el vitro tiene una consistencia normal. Cuanto a la técnica, mencionando lo que son las dificultades y el manejo de esta, ¿verdad? Cuando se operan ojos con hipermetropía severa, incluso los médicos experimentados encuentran dificultades cuando el segmento anterior está reducido. Como de costumbre, pues se recomienda la anestesia tópica, que va a permitir realizar la cirugía con seguridad y reducir el riesgo de presión vítrea. Se prefieren incisiones entre 2 a 2.2 milímetros en córnea clara, dimensionadas para las puntas finas de facomortificación microcoaxial, y la ventaja de una incisión en córnea clara en un paciente con hipermetropía severa es básicamente pues que es un abordaje más directo a la catarata en ojos que frecuentemente tienen una profundidad de cámara anterior reducida. La punta de faco puede moverse fácilmente hacia lo que es el cristalino sin distorsión significativa. Por otro lado, pues con una incisión esclerocorneal, dado que el cirujano va a trabajar hacia arriba, se verá inclinado a distorsionar la incisión para orientar correctamente la punta de faco hacia lo que es el cristalino. Y considerando que la cámara anterior puede tener una profundidad inferior a 2 milímetros, el túnel corneal debe ser ligeramente más largo y también estrecho para reducir el riesgo de prolapso del iris, permitir que la cámara anterior se profundice gracias a un mejor cierre de la herida. Con una incisión pequeña y correcta, manteniendo la profundidad de la cámara anterior, se reduce la incidencia de prolapso del iris y también del daño endotelial. También es importante aquí el uso de técnicas de microincisión, que pues facilitan en gran medida las maniobras de los instrumentos en esos ojos con esta característica, ya que se mantiene la profundidad de la cámara anterior.
Deben utilizarse sustancias viscoelásticas adhesivas de muy alto peso molecular o pseudoadaptativas, ya que estas aplanan la curvatura anterior del cristalino con menor tendencia a la fuga de la rexis. También esto va a aumentar la profundidad de la cámara anterior. Y en un inicio el viscoelástico también va a dilatar ligeramente la pupila, que puede ser pequeña, también puede estabilizar el iris y permanece por un periodo de tiempo más largo dentro de la cámara anterior y finalmente reduce la posibilidad de miosis. Una buena opción pues es la técnica de doble viscoelástico, lo que llamamos de soft shell, que primero se inyecta el viscoelástico dispersivo, como ya sabemos, y luego se inyecta el viscoelástico cohesivo, el primero que va a estar en contacto con el endotelio y este cohesivo en contacto con la superficie anterior del cristalino, y esto va a reducir enormemente la incidencia del prolapso del iris y proporciona una excelente protección del endotelio, ¿verdad? Como ya sabemos, esta técnica también disminuirá la captura de los fragmentos del cristalino por el viscoelástico dispersivo si este se usará solo. Sin embargo, pues el médico no debe dudar en añadir más viscoelástico dispersivo si hay dificultades o si es necesario, ¿verdad? Durante la rexis, pues hay que evitar la distorsión de la incisión corneal para prevenir la fuga del viscoelástico, con el consecuente aplanamiento de la cámara anterior y la posibilidad de extensión de la rexis. Si esto ocurre, debe inyectarse inmediatamente lo que es un viscoelástico adicional antes de completar la cápsula rexis. En estos casos, algunos cirujanos realizan la rexis a través de una incisión lateral con microforceps coaxiales cuando pues se crea lo que es la incisión principal, solo una vez completando lo que es la rexis. En ojos con hipermetropía severa y un segmento anterior reducido, la pupila va a ser pequeña y eso debe manejarse adecuadamente. Como mencioné anteriormente, pues la miosis es a menudo una causa de terapia miótica prolongada, posiblemente resultando en el uso de un anillo pupilar fibrótico que puede ser eliminado usando forceps de cápsula rexis o forceps tipo cocodrilo para cirugía vitrectomiana, ¿verdad? Esta maniobra puede permitir una modesta dilatación de la pupila y el estiramiento pupilar o las esfinterotomías, que incluyen no más de aproximadamente 1 milímetro de tejido iridiano, son maniobras que se recomiendan solo con miosis muy marcadas. Antes de la cirugía, pues el médico, en este caso si es inexperto, puede usar fármacos diuréticos en exceso. Sin embargo, pues esto no va a resolver la miosis y también puede ser responsable de un aumento de la presión arterial con la consiguiente congestión coroidea y presión vítrea intraoperatoria. Durante la FACO, pues la mala visibilidad asociada con miosis externa puede facilitar la rotura o desinserción de la cápsula con el consecuente prolapso del vítreo. En cuanto a la iridisección, pues debe realizarse inyectando fluido más cuidadosamente y más lentamente que en los casos estándar para evitar un aumento repentino de la presión intraocular y el prolapso del iris. No existe una técnica de FACO en particular que se considere más ventajosa que la otra. Es razonable pensar que pues, los abordajes supracapsulares no están recomendados, tampoco lo está lo que es la técnica FACO Flip, debido al espacio limitado dentro de lo que es la cámara anterior. Y pues lo que es la técnica Quick Shop, pues es una variante de la técnica FACO Shop, pero esta es preferible. Esta técnica permite al fragmentador pues, que trabaje dentro del área de la rexis y que el cirujano pues limite la energía. Se utilizan altos niveles de vacío y un fragmentador, ¿verdad? Usando lo que es el ultrasonido, y pues el médico crea un surco central que sea profundo. La punta de FACO va a actuar como un punto de pivote, por ejemplo, para dividir el núcleo pues en diferentes partes, ¿verdad? O trozos, trabajando contra el fragmentador que ha sido empujado desde arriba hacia abajo frente a lo que es la apertura de la punta de FACO. El alto nivel de vacío se usa para remover los fragmentos del núcleo con pulsos cortos de ultrasonido. Pues dado que se utiliza menos energía, esta es adecuada para el manejo de la mayoría de los núcleos. En este caso, está requiriendo que el médico pues, trabaje con la punta de FACO en una posición más cercana al endotelio corneal. También debe tenerse en cuenta el bajo recuento de células endoteliales, ¿verdad? Siempre tomando en cuenta esto. Los movimientos intraoculares deben estar bien controlados. Otra sugerencia útil pues, es establecer correctamente la velocidad del flujo. El médico puede modificar la velocidad ¿verdad? Para aumentar la presión y profundizar la cámara anterior. Y esto se logra pues, modificando los parámetros de infusión, por ejemplo, y aumentando la altura de la botella de BSS. Debe tenerse en cuenta la posibilidad de miosis y prolapso del iris puede ocurrir. La técnica de cirugía de catarata microincisional coaxial, por ejemplo, pues proporciona un excelente mantenimiento de la cámara anterior durante todas las etapas de la operación, con las ventajas
añadidas de incisiones selladas y aumento de la presión de infusión. Otro problema intraoperatorio es la presión vítrea, que a veces pues ocurre en ojos con hipermetropía severa, en particular con microftalmia, que tienen una longitud axial inferior a 20 milímetros, y también en pacientes con glaucoma de ángulo estrecho. Cuando esta ocurre, pues la presión vítrea posterior suele comenzar poco después de iniciar la cirugía, y es frecuente que va a ser aún más evidente hacia lo que es el final de la irrigación aspiración. Si este problema ocurre, pues el médico siente que no puede completar la operación sin complicaciones, pues hay que detenerse, cerrar la herida, completar la operación unas horas después o al día siguiente cuando la presión se haya resuelto. Esta es una gran ventaja de la FACO sobre lo que es la cirugía extracapsular, ¿verdad? Los factores que contribuyen al desarrollo de presión vítrea posterior son la anestesia periretrovulvar, el uso excesivo de fármacos midriáticos y un ojo firme preoperatoriamente. También el derrame coroideo es inicialmente una dilatación de los vasos sin rotura de pared ni hemorragia coroidea, que se observa rápidamente con la rotura capsular y con una vitrectomía que crea espacios dentro de la cavidad vítrea. El manejo de casos más graves de ojos microoftálmicos con hipermetropía severa puede incluir pues una mini vitrectomía posterior vía plana, que debe realizarse inicialmente para aumentar el espacio en la cámara anterior con una reducción correspondiente en la cámara posterior. En la actualidad, pues este abordaje es mucho menos traumático para el ojo que en el pasado, y esto gracias a la técnica de cirugía de vitrectomía por microincisión, en particular pues los sistemas de calibre 25. El médico aquí pues introduce los trocars, ¿verdad?, de calibre 25 en la cámara vítrea, 4 milímetros de limbo, como ya sabemos en el caso de vitrectomías. La sonda de vitrectomía se inserta en la cámara vítrea inmediatamente detrás del cristalino, y pues el médico realiza la vitrectomía en seco de unos segundos de duración, lo que va a desplazar el cristalino hacia atrás con profundización de la cámara anterior. El cirujano pues debe aquí prestar máxima atención durante esta maniobra para evitar complicaciones. Esto por la posible debilidad de las ónulas en ojos con microftalmia, y los parámetros recomendados para la vitrectomía son 5.000 cortes, 400 de aspiración y 40 de infusión. Y el procedimiento de FACO puede ahora pues manejarse en condiciones de mayor seguridad. Un problema que puede ocurrir en estos ojos es la debilidad o la laxitud de las ónulas, lo cual puede conducir a un aumento de la profundidad de la cámara anterior durante la FACO con una posible inducción de desinserción sonular. El médico puede tener que llevar pues los instrumentos a una posición más vertical debido a la posición más profunda en el saco capsular. El médico también debe bajar la botella de infusión del BSS y reducir los parámetros de aspiración para evitar el colapso de la cámara anterior. También la debilidad capsular puede contrarrestarse con la inserción de un anillo de tensión. Sin embargo, esto va a ser difícil, si no es que imposible, de insertarse con una miosis, posiblemente debido a la presión vítrea. A lo largo de los años, pues han habido muchas razones por las cuales los cirujanos han considerado la extracción del cristalino transparente e implantar un alío con fines refractivos, especialmente en pacientes hipermétropes, ¿verdad? Por eso la lensectomía refractiva, a medida que envejecen, los hipermétropes severos sin corrección presentan visión borrosa tanto de cerca como de lejos, y además desarrollan presbicia, requiriendo la adición de un poder positivo mayor al de las lentes fuertes que ya se utilizan. No toleran los lentes de contacto e incluso encuentran difícil colocarse estas lentes sin la ayuda de gafas, y en consecuencia los pacientes con hipermetropía severa tienen una mayor necesidad de cirugía refractiva que los pacientes con miopía severa. Sin embargo, pues hay menos opciones quirúrgicas disponibles actualmente, ¿verdad? Que pues bueno, la cirugía corneal no puede utilizarse en estos pacientes para corregir errores mayores a 4 dioptrías. Las lentes fáquicas no están indicadas para su implantación en ojos con un segmento anterior poco profundo, y el riesgo de DR por FACO es menor en comparación con el miope severo. La lensectomía pues tiene un efecto positivo en la posible prevención del glaucoma de ángulo estrecho o de ángulo cerrado. Y la extracción del cristalino transparente, posiblemente asociada con la implantación de una lente multifocal, es una de las opciones quirúrgicas que pues puede considerarse como tal, ¿verdad? Entonces vemos en la primera imagen como en ojos con hipermetropía severa y segmento anterior poco profundo, ¿verdad? Vemos ahí que la cámara está bien
bien estrecha, y pues la profundización de la cámara anterior, como vemos en la imagen de abajo en la letra B. Eso es luego de la extracción de la catarata o del cristalino transparente, elimina el riesgo de glaucoma de ángulo cerrado, ¿verdad? Cuanto a lente intraocular, pues tras la extracción del núcleo y la corteza, la lente se implanta en el saco capsular si se dispone de una lente con la potencia de óptica adecuada, ¿verdad? Recordando que pues muchas veces si es una hipermetropía severa es difícil de conseguir. Normalmente se requiere una lente de alta potencia, como mencioné anteriormente. Hay dos razones por las que la potencia del olivo es lente. Número uno, pues la longitud axial es reducida y la posición extremadamente posterior de la lente con respecto al vértice corneal. En ojos pequeños, incluso con miosis, las lentes acrílicas plegables de una sola pieza pueden insertarse con bastante facilidad utilizando un inyector. Si el médico decide usar un inyector para implantar una lente acrílica de 3 piezas, el proceso de inserción puede ser posible en una sola maniobra. Sin embargo, puede ser difícil posicionar las asas de PMMA inicialmente situadas en el surco dentro de lo que es del saco capsular. Aquí debe recordarse que las lentes disponibles actualmente rara vez superan las 34 dioptrías, ya que por encima de ese nivel las características ópticas asociadas con la mayor curvatura anterior pueden producir cualidades ópticas mediocres. Existe una diferencia básica entre lo que son los ojos con un segmento anterior acortado y aquellos con uno normal. Los primeros pues requieren lentes de alrededor de 30 dioptrías, mientras que los segundos pueden requerir lentes de 40 dioptrías o más. Con respecto a las fórmulas, pues mencionaba la literatura que la SRK2 es adecuada solo para ojos hipermétropes con un segmento anterior pequeño. Y en un artículo reciente, estos autores concluyeron que la fórmula de Hover-Q es más precisa que la SRKT en ojos con una longitud axial menor de 22 milímetros, sin utilizar constantes personalizadas de profundidad de cámara anterior. También un artículo publicado en el 2007 informó hallazgos sobre el mayor grupo de pacientes con cataratas hipermétropes severas, y aquí pues se evaluó lo que es la biometría y la precisión de las fórmulas, y según los autores lo que es la Haigis parece ser la más precisa. Y en ese mismo estudio pues también se destacó una diferencia importante entre lo que son las lentes de asas abiertas y las de ápticas tipo placa, sugiriendo que pues el diseño de las asas puede influir en la posición efectiva de las lentes en ojos muy pequeños. La fórmula óptica más adecuada pues es la Holiday 2, aunque no es perfecta debido a la posición anterior de la lente, pero pues ha demostrado su superioridad en ojos hipermétropes que requieren implantación de un alío de potencia superior a 30 dioptrías. En casos que requieren la implantación de una lente de 34 dioptrías o más para alcanzar la emetropía, el médico puede decidir implantar dos lentes, que son los lentes piggyback, ¿verdad? Normalmente utilizadas para un solo implante, como vemos en la imagen. Este es un paciente, ¿verdad?, con poliseudophakia, y hay dos lentes, como podemos observar, uno en el surco y otro en el saco capsular, como vemos ahí en la imagen. Esto se requiere por las limitaciones de potencia de las lentes disponibles comercialmente y la mejor calidad óptica proporcionada por implantes alineados en comparación con un solo implante de potencia dioptríca que sea cercana a 40 dioptrías. El primer implante poliseudofáquico se remonta más o menos en 1993 y se utilizó en 2 casos de microoftalmia. Esto fue adoptado rápidamente como método para reemplazar el cristalino en hipermetropía severa, que fue llamado piggyback primario, y para la corrección de errores residuales inaceptables, en tanto miópicos como hipermetrópicos, en pacientes pseudofáquicos, que le llamamos piggyback secundario. Cuando se comenzaron a utilizar los líos piggyback, pues ambas lentes se implantaban en el saco capsular. Esta técnica después fue abandonada por las posibles complicaciones como el desplazamiento hipermetrópico tardío, parcialmente vinculado a la dislocación de las dos lentes, también por membranas fibrosas intralenticulares que fueron difíciles de tratar y una disminución de la agudeza visual. Ahora ya no se recomienda las dos lentes en el saco capsular. Entonces lo óptimo es implantar la lente posterior en el saco y la lente anterior en el surco, aunque esta técnica pues ha resultado en un mayor porcentaje de descentramiento de la lente anterior, como lo han reportado ciertos autores en sus estudios en cámara de Scheimpflug. Pues aquí se prefiere lo que es la segunda opción por 2 razones. Primero, pues reduce la distorsión óptica que puede aparecer si la lente anterior está descentrada.
Y segundo, en caso de que sea necesario reemplazar la lente anterior por una lente de mayor potencia, hay más opciones disponibles. Cuando se implantan dos lentes, están en contacto con el vértice, ¿verdad? Y la potencia dióptrica resultante va a ser la suma del poder de las lentes individuales, siempre que la segunda lente posicionada en el surco no comprima la lente implantada en el surco. La zona de contacto entre las dos lentes puede producirse a puntos cuando ambas superficies son convexas y la óptica es de PMMA. En el caso de lentes acrílicas plegables, pues el contacto puede ser circular y de tamaño variable dependiendo del tipo de lente y la potencia dióptrica. Esta zona de contacto puede causar una ligera reducción en la agudeza visual y provocar fenómenos de multifocalidad registrados por primera vez por cierto autor. En cuanto a la potencia dióptrica, pues la fórmula Hodey-2 es extremadamente útil porque pues permite el cálculo preciso del poder de la lente basado en ambas lentes intraoculares posicionadas en el saco o en una de las lentes implantadas en el surco. En caso de error refractivo residual, pues la lente anterior puede ser reemplazada desde el día siguiente a lo que es la cirugía. Sin embargo, este procedimiento no siempre produce un resultado refractivo preciso, ya que las fuerzas de tracción sobre lo que es el saco capsular durante el primer mes postoperatorio aún pueden modificar la posición de la óptica de la lente e influir en el estado refractivo. También se ha utilizado líos multifocales y líos de silicona en la técnica de implantes múltiples con buenos resultados, como se ha demostrado recientemente. Los autores de ambos artículos informaron hallazgos con un grupo de pacientes implantados con una lente multifocal en el saco y una lente monofocal en el surco. Y como mencioné anteriormente, pues pueden surgir problemas en ojos que tienen un implante piggyback con ambas lentes colocadas en el saco. Y esto pues no es observado con lentes de PMMA. Específicamente puede formarse una sustancia blanquecina entre las dos lentes acrílicas plegables y reduce la agudeza visual, ¿verdad? Este fenómeno pues se debe probablemente a la acumulación de viscoelástico. Sin embargo, hay un estudio histopatológico que sugirió que la formación de esta sustancia pues estaba vinculada a la proliferación de materia cortical desde lo que es el anillo submarine en el espacio interlenticular. Esta observación ya había sido presentada pues por ciertos autores quienes sugirieron la eliminación meticulosa de la corteza para prevenir la formación de la sustancia opaca. Otro inconveniente potencial pues es la proliferación de perlas de Hershnig entre las dos lentes, lo que va a provocar una disminución de la agudeza visual asociada con un aumento tardío de la hipermetropía. Ambas complicaciones son difíciles de tratar con el Jack láser y requieren una cirugía regular extremadamente compleja con un resultado frecuentemente insatisfactorio. Y en consecuencia, pues se desaconseja firmemente el doble implante en el saco, en el caso de uso de lentes acrílicos. La literatura pues incluye varios casos de glaucoma asociados con la implantación de lentes piggyback causados por varios factores, tanto el bloqueo pupilar, el ángulo cerrado y particularmente dispersión pigmentaria. Generalmente la lente intraocular anterior es responsable del roce mecánico del iris con el consecuente desarrollo del glaucoma secundario a dispersión pigmentaria. Si la cápsula se rompe durante la cirugía y el daño impide posicionar la lente en el saco o en el surco, el implante debe fijarse a la esclera o al iris, siempre que se disponga de la lente adecuada y que las condiciones clínicas sean óptimas, ¿verdad? Y que lo permitan también. Preferiblemente, pues este implante debe realizarse en una etapa posterior. Debe recordarse que la fijación escleral de la lente también puede ir acompañada de hemorragia en ojos que tengan microoftalmia. Y con respecto a la implantación de la lente fijada al iris, debe recordarse que también las dimensiones más pequeñas de los ojos microoftálmicos frecuentemente no van a permitir la implantación de una lente en lo que es la cámara anterior. Tenemos lo que es la extracción del viscoelástico, pues esta, como ya sabemos, es inyectado durante la cirugía. Es importante prevenir la aparición de un aumento transitorio de la PIO en el postoperatorio. Si la PIO está elevada inmediatamente después de la cirugía, no es difícil de manejar porque pues, puede reducirse descomprimiendo la cámara anterior bajo control en la prendidura. Entonces se permite que el viscoelástico escape a través de la incisión lateral que pues ha sido presionada usando una cánula Roma, ¿verdad? Más o menos unos de 30 de calibre. Ahora, con el advenimiento del LAFACO, pues la cirugía de catarata en pacientes con hipermetropía severa es posible sin complicaciones importantes como en el pasado, ¿verdad?
pero operatoriamente debe prestarse la máxima atención a lo que es la medición precisa de la longitud axial y el cálculo del poder de la lente, que son dos componentes que a menudo son imprecisos, ¿verdad? Actualmente la cirugía se realiza con frecuencia en etapas más tempranas para permitir la corrección refractiva o evitar el cierre angular. Sin embargo, los procedimientos pueden resultar difíciles debido a condiciones anatómicas parcialmente controlables con viscoelástico apropiados, métodos de dilatación pupilar y protección endotelial. Y esto pues con técnicas de foco de baja energía. Además de las dificultades anatómicas, estos ojos también plantean problemas con el cálculo de las lentes y la disponibilidad de potencias dióptricas adecuadas. Y pues también como conclusión, la implantación de la lente piggyback, como ya mencioné, es una opción que va a permitir a estos pacientes alcanzar la metropía con excelente calidad visual. Por último, pues en un futuro próximo la tecnología láser de femtosegundo nos va a permitir mejorar aún más los resultados ya satisfactorios de la cirugía de catarata en estos pacientes, ¿verdad?, que son afectados por una hipermetropía severa.